realmente, como dice Jorge, la revisión periódica muchas veces nos quita el sueño. Es tal vez una de las complicaciones que más tenemos, porque es lo que más se nos demora, es un paciente con el que vamos a terminar casados. Y cuando nos referimos a que no nos deja dormir, es porque no es bueno, no es como esto. Cuando nosotros ya vamos a dormir y nos enfrentamos a este reto, pues no es tan grave, pero cuando nos enfrentamos a una decepción como esta, pues sí puede ser mucho más complicada. Y por eso me gusta tratar esta conferencia desde el inicio, y desde la evaluación prequirúrgica y en el consenso de Filadelfia se ha hablado mucho. Extraje algunas de las cosas que más me preocupan y me importan a mí. Y en la evaluación prequirúrgica le doy mucha importancia a las lesiones de piel, a la profilaxis dental, que ya muchas veces no los hacen, pero si tienen una dentadura en ese estado, sí prefiero hacer algo y llevarlos a odontología previamente para disminuir el riesgo de infección. Y algo sobre los factores modificables, porque estos factores modificables se ha hablado mucho, pero es bien difícil decirle a un paciente que fuma 2 cajetillas al día que deje de fumar. Por lo menos en este caso tratar de decirle que los últimos 15 días lo deje de hacer, pero son factores que van a incidir específicamente en la infección. Al igual que el índice de masa corporal, ustedes deben tener en sus estudios los protocolos para cada persona en cada hospital. Mi protocolo teóricamente es 35, pero a ver, nosotros no vemos pacientes tan obesos. Pero hay pacientes como Paz Madrid, por ejemplo, manejan pacientes de masa corporal de 42 y les hace cirugía. Mis pacientes los mandamos a bariátrica, y la bariátrica la haríamos después de la cirugía, más o menos año y medio después de la bariátrica, por el problema metabólico que tienen. Le doy mucha importancia en la parte prequirúrgica a los paraclínicos. En los pacientes diabéticos, de que su hemoglobina glucosilada esté por debajo de 7, o la hemoglobina preoperatoria del día anterior a menos de 200. Y tenemos una discusión que ustedes seguramente han debido tener con sus anestesiólogos sobre la bacteriuria sintomática, porque bacteriuria sintomática no tiene problema para infección, se puede operar. Si hay síntomas como tal, disuria, tenesmo, o si hay más de 10 a las 3 colonias, pues es un paciente que tiene riesgo de infección y se hace el tratamiento. Básicamente hay pacientes que también nos toca revisar que tienen colostomía y no es una contraindicación operarlo, están de acuerdo en el 94% que no tienen problema, lo único es que vaya con una limpieza de su zona y una bolsa nueva para entrar a cirugía. Y también le doy mucha importancia a la parte de la valoración de anemia, porque muchos pacientes que están anémicos también están con hipoproteinemia y tienen más riesgo de infección. Entonces, esto se puede optimizar preoperatoriamente. La rodilla, como muchas de las cirugías electivas en ortopedia, se puede optimizar el paciente para no llevarlo así. Días antes de la cirugía también hay cosas importantes. Hay medidas antisépticas que algunos usan, no sé si ustedes hacen decolonización como con pirocina. ¿Algunos? Levanten la mano, ¿alguien? Sí. Yo ocasionalmente, cuando son pacientes específicos y varios con clorexidina, ya sé que Daniel no. Sí, con insulina. Pero curiosamente muchos optan para tomar esas medidas antisépticas de hacer un baño antes en el día. En quirófano le doy importancia notoria al personal. Nosotros tenemos siempre para personas que están en entrenamiento, entonces prefiero que tengan menos de 5 personas, porque más de 5 personas aumenta 34 veces el riesgo de infección. Y normalmente también lo que hacemos es que la preparación de la zona quirúrgica en nuestro país depende, no muchas veces de nuestros gustos como Darío y Daniel, sino depende de lo que tenga el hospital, porque el hospital es de contratación anual y por ejemplo en el hospital tengo clorexina, pero en una clínica tengo medios sudados y a pesar de que no me gusta, me toca usarlos, aunque en el último consenso dicen que no hay una diferencia importante en esta zona. Ahí está, Darío. Yo molesto mucho con el lavado de las manos, me lavo frecuente, hago que se laven las manos el tiempo requerido, hago que el gorro sea lo que cubra más, el cabello expuesto, no me gusta. Las mujeres que van a entrar con aretes, con uñas pintadas, preferimos que se quite esa parte, porque eso también va a afectar sobre el riesgo de infección. Y algo que molesto mucho es que no me cambio los guantes solamente cuando se rompen, sino los cambio con cada cambio de paciente. Si voy a colocar el implante, así pongo fémur, me cambio, pongo tibia, me cambio patela, me cambio. Normalmente ese cambio lo aceptan que vale la pena hacerlo, y más para procesos infecciosos como estos.
También es importante para hablar de infección perioperiostésica en la técnica quirúrgica, y yo soy un convencido de que el tiempo, el trato de los tejidos y la hemostasia es muy importante, y no es hacer una cirugía expedita, sino hacer una cirugía eficiente donde lo podamos hacer en el menor tiempo posible y con el menor sangrado. Cuando nosotros nos referimos a irrigación, sí es importante hacer la irrigación. No sé si ustedes usan lavado pulsátil. ¿Quiénes usan lavado pulsátil? Se da uno cuenta de que el lavado pulsátil sí cambia realmente los índices de infección. Yo hago el lavado pulsátil en todo momento, lo hago en cada momento que cambio, pongo los implantes, antes de poner los implantes y después al final de la cirugía. Cuando nosotros usamos esos lavados pulsátiles, hay soluciones como la de Rothman, como la de Forespesa Surgery, que se le coloca un poquito de isodine o de medios yodados a la solución, y lo malo de esto es que la dosis es desconocida, pero la gran mayoría la están usando en prótesis de revisión infectada o en pacientes que tienen riesgo de usarlas. Siempre es importante el lavado pulsátil, como vimos, y cemento con antibiótico, a pesar de que no hay ningún consenso, y este es el consenso del consenso de infecciones, que fue de los poquitos que no hubo consenso. Yo en pacientes reumatoideos, en pacientes que han tenido antecedentes de infección, como dice Darío, en pacientes de antes de artroscopia o en pacientes que han tenido una infiltración en su rodilla por lo menos 4 o 6 meses antes, siempre utilizo cemento con antibiótico, de lo contrario no utilizo. Ya en el posoperatorio está la duda si usar antibiótico profiláctico 1 a 3 dosis. Yo realmente utilizo una sola dosis de cefazolina. Depende del sitio donde ustedes estén, es bueno que tengan el conocimiento del comité de infecciones si necesitan algo más, porque por ejemplo en una clínica yo tengo que usar cefalosporina con aminoglucósido porque la expectativa de los gérmenes en esa clínica es lo que esperamos. Entonces es importante que ustedes lo conozcan para disminuir ese riesgo de infección. Llegamos ya a la cirugía y lo primero que encontramos es el drenaje persistente, y la mayoría de sus pacientes, así como los míos, salen al otro día o salen ambulatorios. Entonces es importante explicarles que al paciente, por lo menos en los folletos que yo le doy, que si el paciente lleva 3 a 5 días drenando, debe volver a consultar, debe ir, porque ¿cuánto tiempo podemos esperar? Yo generalmente digo que 3 a 5 días es lo indicado. Más de 72 horas ya es una cosa que puede aumentarnos los problemas y que podríamos solucionarlo fácilmente. El drenaje persistente, básicamente, ¿qué tenemos que hacer? Lo que hacemos es que si tenemos a este paciente en los primeros 7 días, está indicado en hacer un tratamiento quirúrgico, y lo que hacemos es modificar sus condiciones y estarlo evaluando diario. Lo que hacemos es que el paciente viene a consulta cada día, después del 5.º día se le modifica, se cambia la dosis de los antitromboprofilácticos, se colocan apósitos y algunas personas colocan VAC, yo no coloco VAC, pero se hace restricción del movimiento, cambiar la función nutricional y modificar los tromboprofilácticos específicamente. En eso está de acuerdo casi el 89% de las personas, pero si llegamos a 7 días y no drena, está indicado realmente hacer un desviamiento y retención del implante o DAIR. El DAIR no es nada más que una cirugía que es menos disruptiva y que trata de hacer en el menor tiempo posible, en menos de 3 semanas generalmente, una preservación de este implante y que sea funcional. Entonces evitamos la remoción del implante y una revisión que puede ser complicada. ¿En qué indicaciones hacemos un DAIR? Realmente el paciente que tiene infección aguda periprotésica y que tiene estos 7 días es el paciente que debe tener. Si el paciente a los 7 días ya está con implantes flojos, o el paciente crónico que tiene implantes flojos, o el que tiene patologías asociadas, o que ya es una infección crónica, pues es la única contraindicación de no hacer el DAIR. Pero teóricamente, si el paciente tiene una secreción persistente más de 7 días y no funcionó con las medidas que dijimos, deberíamos hacer el DAIR específicamente, básicamente. ¿Es una emergencia este DAIR? Realmente no, pero nosotros decimos que es una urgencia. No tenemos que hacerlo en ese mismo día, y realmente tenemos una tasa de éxito que varía dependiendo de lo que lo hagamos pronto, que puede cambiar, y después de 3 semanas sí ya es de menos del 15% y debería no hacerse, aunque hay gente que dice que hasta 6 semanas lo podría hacer. Son pacientes en los que
Digo que no es una emergencia porque mientras podemos estudiar, podemos hacer un cultivo, podemos ajustar las comorbilidades, son pacientes que han acabado de salir de cirugía, son anémicos o pacientes diabéticos que están descompensados, la idea es tratar en 2 o 3 días a lo sumo, compensar esa parte para llevar al paciente a una cirugía en la mejor forma posible. Ahora bien, debemos identificar el germen. Como dije, sí, es deseable porque en este momento lo que estamos tratando de hacer es darle el antibiótico específico y el tratamiento específico. Entonces, si perdemos esos 3 días, por eso digo que no es una emergencia, mientras tenemos un cultivo y tenemos una valoración previa rápida para saber dónde podemos hacer. Pero no debemos perder mucho tiempo porque ese atraso, como ustedes saben, va a formar hidrofil, va a formar la película y eso va a hacer que se mantenga siempre la infección y no vamos a hacer una buena solución específicamente. Básicamente, cuando hablamos del TAIR, es importante, tanto en cadera como rodilla, saber si los tejidos, después de que vamos a abrir, están indemnes. Y si la fase está indemne, es mucho más fácil porque eso determina que hagamos un cambio de componentes o hagamos una sinolectomía completa más el cambio de todos los elementos que podamos retirar, como los polietilenos específicamente. Entonces, básicamente, el organigrama que yo sugiero es que tenemos un paciente que está drenando, lo encontramos y es un postoperatorio nuestro o nos llega en este momento y tenemos 3 a 5 días, el paciente debe empezar a consultar diario, debemos hacer las medidas no quirúrgicas de reposo, cambiar la tromboprofilaxis, curaciones. Si no mejora con esto, hacemos un DAIR y dependiendo del DAIR, si la fase está intacta o no, tenemos que hacer un recambio con sinolectomía de los componentes y mantenerlo con antibiótico. ¿Cuánto tiempo debemos tener este antibiótico? La literatura nos dice que más o menos debería ser 6 semanas endovenosas y en eso está de acuerdo el último consenso del 91% de las personas. O dependiendo del antibiótico específico para el germen, si tenemos estafilococo que sea meticinasa resistente, debemos tenerlo 6 semanas, pero debemos adicionar a la vancomicina, rifampicina, al igual que son gérmenes, que es lo que vamos a hablar ahorita específicamente. ¿Tenemos parámetros para saber si este DAIR nos va a funcionar? Sí, existen 2 escalas, esta es la escala CLIP y la escala CRAIM 80. La escala CLIP nos habla de pacientes que tienen problemas renales, pacientes cirróticos o con problemas hepáticos, pacientes en que la cirugía se produjo por una infección o realmente se produjo por una fractura, se van a comportar de manera diferente porque metabólicamente son diferentes a una cirugía programada específicamente. Y eso nos suma, y realmente si tenemos un score de más de 5 puntos, seguramente tenemos más de un 80% de falla. Una valoración diferente, pero con parámetros muy similares, es el CRAIM 80, que le da unos puntos si el paciente tiene una enfermedad obstructiva crónica o es reumatoideo, o la indicación de prótesis como en la anterior escala fue por fractura, y le quita un punto si podemos cambiar los componentes básicamente. En esos casos son pacientes que seguramente vamos a tener problemas y tenemos que actuar rápidamente. ¿Qué pasa si el DAIR falla? Normalmente lo que hacemos nosotros es que ya no vale la pena repetir otro DAIR y hacer otro DAIR, sino lo que hacemos básicamente es retirar los componentes y empezar a trabajar como si fuera una infección en 1 o 2 tiempos. Y aquí ya entramos a hablar de infección periprotésica, que llamamos infección crónica, y para esto, ¿qué traemos a colación para refrescar la memoria? No han cambiado los conceptos de pelos mayores. Generalmente necesitamos 2 cultivos y al principio, como es un paciente que es una infección crónica, nos llega a nuestra consulta, generalmente hacemos en 2 tiempos diferentes las funciones, las sembramos y miramos a ver, y si ya estamos en cirugía, pues obviamente tenemos los cultivos preferiblemente no con hisopado, sino muestras con cureta para tener una buena situación. ¿Qué hacemos con estos cultivos? Realmente yo los siembro en medio de un cultivo pediátrico y pido específicamente donde trabajo que sean sembrados más de 7 días, me lo reporten a las 48 de 32 horas lo primero, pero que sean sembrados más de 7 días y que también, eso es un consejo para ustedes,
porque ha sido durísimo, porque dicen que no les dan los discos, que no, es que le digan también la sensibilidad para antibiótico-terapia por vía oral, porque nos sale sensible a la inesolida, a omicina, y después cuando tenemos para vía oral no tenemos cómo pasarlo porque no sabemos qué. Entonces hay que insistirle al laboratorio que por favor le pongan sensidiscos para que le den la vía oral, que es con lo que después vamos a continuar. Más o menos como todos los cultivos, como ustedes ven, la muestra es de tejido, no es con un hisopo ni con un popito Johnson como decimos acá, sino con una muestra que sea válida realmente. El segundo criterio tampoco ha cambiado y es una fístula comunicante o que visualicemos el implante, pero no debemos tener un paciente que esté en estas condiciones, preferiblemente que esté en estas condiciones y que no llegue a estas condiciones o que llegue a estas condiciones para decir que está infectado y tenemos que cambiarlo. ¿Ha cambiado los criterios menores? Sí, y es lo que también este último consenso realmente se le da un poquito más de valor al dímero D y a la alfa de benzina. Ustedes hacen leucoesterasa. Todos, es muy sencillo, realmente es una cosa que es muy sencilla tener un jueguito de tiras de reactivos. Si no las tienen, pueden llamar al laboratorio y decir que les suban unas y simplemente se hacen, si sale con sangre se centrifuga y también sigue siendo estable. Pero básicamente lo que cambian los criterios menores es que sumando todos estos menos de 6 realmente es inconcluso. Más de 6 seguramente está infectado. Y es aquí cuando tenemos en una infección crónica que decidir si hacemos una revisión en un tiempo o en 2 tiempos. Y a pesar de que muchas veces hay muchas variables, ¿yo qué les puedo sugerir en esta conferencia? Lo primero que le puedo sugerir es que la revisión en un tiempo ha tomado un gran auge, pero ¿en quién no? Pacientes como estos, ustedes ni alcanzan a ver todo lo que está destruido ahí, ¿sí? ¿En quién no? Realmente en pacientes que tienen una sepsis, en pacientes que tienen muchas comorbilidades, y ahí también nos sirve la misma escala del CRAEN 80 o del FLIC, pacientes renales, pacientes con insuficiencias, pacientes que sean infecciones resistentes o pacientes en los que yo no he podido cultivar algo y conozca realmente cuál es el germen que me está produciendo este problema. Lo mismo si el paciente lo voy a llevar a cirugía y tiene malos tejidos y no vamos a lograr una cobertura. Aquí es muy importante la valoración de los gérmenes de Escape. La memotecnia de Escape se la da porque son E. coli, estafilococo, meticilino resistente, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter, Pseudomonas y Enterococo. Esos pacientes deben siempre tener rifampicina asociado porque son los que van a formar biofilm y es importante que lo hagan. Y esos que son gérmenes Escape no vale la pena hacer una revisión en un tiempo. Vamos a tener problemas y no tenemos índices en la literatura que nos digan que van a funcionar más de un 56%. ¿Cómo hacemos la revisión en un tiempo? Yo generalmente trabajo en 2 salas, entonces eso se lo aprendí mucho a Gerke, al doctor Thorsten Gerke, que hacen la revisión en un tiempo donde hacen asepsia, toman los cultivos, toman las biopsias, hacen las limpiezas, hacen las soluciones, quitan todo y lo que uno normalmente haría sería cambiar la ropa y seguir con el segundo procedimiento. Aquí el paciente, yo salgo, me voy para otra cirugía y ellos se van a almorzar y el paciente sigue, lo cambian de sala y volvemos a empezar de cero. Serían como decir 2 actos quirúrgicos en 2 diferentes salas, pero es en una sola y así yo hago las revisiones en un solo tiempo. ¿Qué hacemos con los antibióticos? Seguimos con el mismo esquema, antibióticos en los primeros 10 a 14 días. Son pacientes en los que estamos conociendo el germen, entonces tenemos antibióticos específicos para ellos y después seguimos con vía oral, como dijimos, importante los sensidiscos para seguir con la vía oral 4 a 6 semanas en esa parte. Y este esquema sigue en el consenso de acuerdo, pasa en el 94%, es un consenso fuerte. ¿Cuándo hacemos la revisión en 2 tiempos? Desafortunadamente, a pesar de que yo he tratado de solucionar mucho la parte de encontrar los gérmenes, seguimos siendo la principal causa. Solamente el 46% de mis pacientes llegan a tener un germen conocido. Y aquí pienso que es lo mismo que por ustedes, porque son pacientes que consultan al médico general, consultan a urgencias y les dan antibiótico en esa parte. Y lo único que podemos hacer nosotros es quitar los antibióticos por lo menos 3 semanas para poder hacer unos nuevos cultivos y unas nuevas siembras para saber qué pasa. La revisión en 2 tiempos implica que tenemos que hacer una cirugía donde tenemos que colocar un espaciador y existen infinidad de espaciadores en la rodilla, espaciadores que nosotros podemos hacer o espaciadores que nosotros compramos.
En nuestro medio yo prefiero más los que yo hago porque los espaciadores que vienen aquí solamente vienen con 2 gramos de antibiótico y la dosis es pequeña, aunque ahorita de pronto ustedes usan estimulantes, usan fosfatocalcisto para que sí. Algunas veces puede usarse en combinación y puede funcionar bien colocando un tipo de implante de esto. Pero en términos generales, lo que les puedo recomendar cuando hacemos revisión en 2 tiempos es que el espaciador que ustedes utilicen debe tener por lo menos 4, pueden tener hasta 14 gramos de antibiótico, porque la propiedad mecánica se pierde, pero es para una revisión, entonces no tenemos problema. Pero lo más importante es que si es de menos de 1 pulgada, cuando quitamos, raspamos, limpiamos y dejamos el defecto ya, pues podemos usar un espaciador móvil, como los que nos venden o como los que hacemos. ¿Por qué no mayores de 2.5? Ya tenemos problemas ligamentarios, problemas de inestabilidad, y esto es lo que pasa generalmente en pacientes que tienen una revisión y necesitan un espaciador con más de 1 pulgada realmente. El espaciador que yo recomiendo generalmente en estos casos viene con unas almas para colocar. Podemos colocar alambres o clavos de Steinmann, que les colocamos el cemento, y generalmente siempre más de 1 pulgada lo hacemos fijo. Así los hacía inicialmente manteniendo los alambres, después los hacía uniendo los alambres y colocando el espaciador y el cemento, haciendo que fraguaran esa parte. Ahorita, como yo los manejo porque son pacientes complejos, utilizo un fijador externo, barra de fijador externo al lado del lado, y una rótula tubo a tubo que me permite darle algo de flexión a la rodilla, y sobre eso coloco el espaciador y funciona mucho más fácil, y es tiene un clavo de un lado, lo que le permite apoyar a funcionar muy fácil en esa parte. Si los pacientes tienen una antibiótico-terapia multiresistente, generalmente eso lo vemos en pacientes con meticilinosos resistentes o enterococos, lo que hacemos es que a la vancomicina le debemos adicionar siempre la rifampicina, o si no, si tenemos los otros gérmenes, es que podemos cambiar la rifampicina por ciprofloxacina y también dejarla las 6 semanas por lo menos en esa parte, y también en el consenso están de acuerdo. Ahora, lo último que nos queda para saber es cuál es el tiempo óptimo para hacer una reimplantación. ¿Cuánto nos podemos demorar? Y esa respuesta ni el consenso ni yo la sé ni se la puedo dar. Se los da la clínica, se le da los parámetros de antígenos reactantes para saber cómo está, y con eso debemos entrar, pero realmente sabemos, estamos de acuerdo en que no sabemos en el 93% de las personas del consenso. En términos generales, este es el organigrama para la parte de infección crónica. Determinamos el germen. Si nosotros no determinamos el germen, no podemos hacer, nos toca hacer a 2 tiempos. Si nosotros determinamos el germen y es escape, también a 2 tiempos, y si no es escape, hacemos el recambio en un tiempo. Ahora, por último, en procesos infecciosos son pacientes, como le dije, se casan con nosotros. ¿Hasta cuántas revisiones aceptan? No sé, Jorge, ¿cuántas revisiones les hace infectadas? Revisión, se infectó, revisión, se infectó. ¿Hasta cuántas veces intentan? Pues, 10, 3. Yo no tengo un número. Yo tampoco tengo número. Le digo al paciente, si usted aguanta, yo aguanto, y ahí vamos. Y seguramente, si no alcanzo a presentar un caso clínico, yo digo, ahí aguantamos los 2, y eso es lo que intento. Pero en términos generales, las revisiones antes de hacer una artrodesis, una amputación, el consenso dice que deberían ser 3. Después de 3 es más complejo, y este es un acuerdo más o menos del 88%. Entonces, para llevar a casa, lo más importante es que ustedes tengan unos protocolos claros de evaluación prequirúrgica, a quién operan, con qué infección urinaria operan, o con qué hemoglobina operan, o con qué índice de masa corporal operan. Si hay algún factor causal, acordémonos que es una cirugía programada, la podemos compensar, podemos arreglar a nuestros pacientes. Y el tratamiento precoz, cuando tenemos una herida que está drenando más de 72 horas, debemos correrle. Ya sabiendo esto, en las crónicas definir si es 1 o 2 tiempos y hacer un tratamiento antibiótico acorde a lo que les está diciendo. Como les vuelvo a decir, este es mi correo, donde ustedes quieran, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias.